Lo único que tú no puedes dejar de hacer nunca es decidir. Pero esa fue una de las primeras pruebas grandes y muchas veces tiene que rendirse y decir, yo quisiera esto, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo saber si una decisión que yo debo tomar es solo una buena idea o es la voluntad de Dios? Porque no siempre las buenas ideas vienen del Señor. Muchas personas pueden decir, ¿pero por qué? Él siempre decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No todo es material o dinero. ¿Qué te sostuvo en ese momento de dolor y de dificultad? Y eso definitivamente marcó mi vida para lo que hoy es nueva generación. Los campamentos definitivamente marcaron mucho. Me imagino a los niños corriendo por aquí, jugando, a los jóvenes orando. Wow, amén. Buenos días, campers, bienvenidos a Un Tinto con Monteverde, nuestro nuevo episodio. Estamos muy emocionados, hace un tiempito que no nos veíamos, pero aquí estamos retomando y muy recargados. Tenemos un invitado muy especial a quien comienzo presentando antes de continuar, Cristian Restán. Bienvenido, Cristian, gracias por hacer parte de este podcast. ¿Cómo te sientes? Primera pregunta así rápida. Bueno, la verdad, muy bien, un poco nervioso, pero muy bien de estar aquí, muy contento. Gracias por la invitación, Nata. Qué rico. Cristian, gracias por acompañarnos nuevamente. Cristian hace parte de la Fundación Cristiana Nueva Generación y ahorita nos cuenta un poco más de su vida, de su rol, pero sobre todo decirles que el invitado de honor y más grande es el Señor. Antes de comenzar incluso orábamos y creemos que este tiempo, como cada otro podcast que el Señor nos ha regalado y nos regalará cada episodio, es para su gloria, y sabemos que a través de la vida hoy que el Señor nos puso a entrevistar, que es a Cristian, Él va a impartir, a dar, a enseñar, y los invito a que estemos expectantes a lo que Dios nos quiere hablar a través de su vida, de su corazón, de lo que ha hecho en Él. Así que, Cris, espero que agüita, la aromática que tienes ya te ayuden ahí a entrar en confianza. Igual nuestros campers son muy relajados, así como nosotros, entonces podemos hablar con nuestras palabras, no importa, o sea, fluir, ¿cierto? En nuestra naturalidad. Comienzo preguntándote, Cris, un poco sobre ti. ¿Quién fue Cris en la juventud? ¿Dónde vivió? Y después, como en esa trayectoria de ir creciendo, ¿a dónde lo ha llevado el Señor y dónde se encuentra hoy? Cuéntanos. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, realmente el Señor ha sido muy bueno, en gran manera. Yo nací acá en la ciudad de Medellín ya hace 30 y pico de años, 38 añitos realmente. Y muy joven, de muy niño, a los 3, 4 años más o menos, nos fuimos a vivir a Sincelejo. Sincelejo es más al norte, es la capital del departamento de Sucre. Y mi infancia transcurrió allí. Yo nací en una familia pastoral, en una familia de pastores. Y bueno, desde muy pequeñito escuchaba sobre el Señor. Tengo una hermana también menor, que se llama Chelly. Mis padres se llaman Ubaldo y Luisa. Y bueno, la infancia fue en general muy bonita, una infancia muy bonita, con muchos amigos, rodeado con pastores, hijos de pastores. Y bueno, el ambiente en Sincelejo hace ya 30 años, un poco más, era muy sano, era un ambiente muy tranquilo. Y fue una infancia en general muy bonita, Qué bueno. la verdad. Después ya a los 16 años fui a vivir a Bogotá para hacer estudios ya de profesionales. 16. Sí. ¿Solito? ¿O cómo fue? Solo. Esa fue una de las primeras pruebas grandes de mi vida porque, bueno, de pasar a Sincelejo, una ciudad pequeña, un pueblo, a la capital, una ciudad muy grande. Yo estudié en la Universidad Nacional, una universidad muy grande, una universidad pública, compleja. Claro. Entonces muchos me decían, Cristian, pero tú tan chiquito, te vas a ir a esa ciudad tan grande, va a ser muy complicado, y muchas personas inclusive dudaban porque decían, no, pero no va a aguantar. Y bueno, el Señor fue fiel y me sostuvo. Qué lindo. Allí estudié negocios y hice algún posgrado. Y finalmente, más o menos hace 13, 14 años, empezamos lo que hoy es Nueva Generación, la fundación, junto con mi padre. Y, y bueno, aquí estamos en Medellín, ya casado hace ya 11 años con Andrea Qué lindo. Morales, con 2 bebés, con Elena de 7 y Gaby de 3. Qué lindo. Y bueno, juntos sirviendo en familia al Señor.
Qué hermoso, me alegra mucho. Justo le estábamos contando a Cristian que Monteverde es un espacio para jóvenes, pero también para familias, y ahí uno empieza a proyectar como qué lindo sería luego en el futuro tú también invitado con toda tu familia a ser parte de Monteverde, así que desde ya bienvenidos todos. Muchas gracias. Continuemos hablando un poquito de todo ese ministerio a través de la fundación que el Señor les entregó a ti, a tu familia. Ahora estás liderando junto con tu mamá Ujú. la Fundación Nueva Generación. Cuéntanos un poco de eso y cómo fue para ti, como en tu infancia, esas bases que tus papás sembraron en ti, que hoy dan ese fruto, que estás siendo capaz de acompañar e impactar tantas vidas. Pero si bien nosotros podemos ver lo de hoy, hay unas bases y unas raíces profundas que Mm. a través de las enseñanzas de tus padres fueron construyendo lo que hoy Cristian es, su fe y ese legado. Por ahí les dejo la palabra legado, ahorita hablamos más del legado, ese legado que hoy estás tú continuando. Ha sido el Señor, realmente es solo su gracia y su favor para con nosotros. Em, Definitivamente mis padres influyeron mucho en mi vida, esos primeros años de vida. Hay estudios que demuestran que los primeros años de todo ser humano son fundamentales para el resto, Sí. la juventud, y lo dice la palabra. Proverbios Ujú. 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo o mayor, no lo Sí. abandonará. Mis padres hicieron una gran labor al formarnos a mí y a mi hermana en principios y valores bíblicos. No fueron perfectos, como ningún padre lo es, humanamente hablando, pero con mucho amor, con mucho cariño y con los recursos que tenían en ese momento, hace 36, Wow, qué 37 lindo. años, trataron de con mucho amor atendernos, corregirnos e instruirnos en la palabra. Pero no solo mis padres, sino también yo recuerdo mucho los líderes de la iglesia. Yo desde muy pequeño iba a la iglesia No. y también eso que me enseñaban en casa, los profes en ese momento me instruían también en principios y valores bíblicos. Fui a muchos campamentos también desde muy pequeño. Sí, Mi primer campamento fue más o menos a los 10 años joven. y nunca lo olvido. Y fui a muchos más después, pero los campamentos definitivamente marcaron mucho mi vida, mi relación con Dios, pero también la relación con otras personas y conmigo mismo. Em, y eso definitivamente marcó mi vida para lo que hoy es nueva generación, para lo que les comentaba, el tiempo en Bogotá no fue nada fácil. Una persona, un niño de 16 años, en una Sí, ciudad tan grande, una universidad tan compleja, hay tantas presiones, tantas tentaciones, sí, peligros. eh, pero esas bases que mis padres y otras personas formaron en mí, esos fundamentos fueron muy, muy importantes. Y definitivamente el Señor, aún en espacios no diferentes a la iglesia, como en la misma universidad, el Señor iba mostrando el camino, mostrando tanto lo bueno como lo que no es bueno. Y una de las cosas que me marcó mucho en la universidad, yo estaba en primer semestre, era, a mí me llamaba mucho la atención cómo era que esos países prósperos y desarrollados habían llegado a donde están. ajá, Y una de las claves que nunca se me olvida es la formación de los niños. Países como Corea del wow, Sur, como Irlanda, como Finlandia, invierten mucho, mucho en la niñez, en la educación, en los maestros. Y eso hace que finalmente los niños en algún momento llegan a ser adultos y son tan, personas que aportan a la sociedad. Cuando se crean nuevas generaciones, eso a mí me como que conecta todo y vemos una gran oportunidad para servir a Dios, pero instruir en principios y valores a las nuevas generaciones. Un país como Corea del Sur hace 50 o 60 años era mucho más pobre y con mucha más dificultad sí, que Colombia, y hoy es un país mucho más próspero y más rico que Colombia. Entonces uno dice, ahí ¿qué algo hubo? pasó, Ajá, hay algo pasó. Por supuesto, una parte fue la educación, pero por otro lado la oración. Corea del Sur es un país de mucha oración, de muchas iglesias qué y de lindo, mucha fe. Entonces, en ese sentido uno puede decir hay esperanza. Si Corea del Sur y otros países lo lograron, ¿por qué Colombia no? Y total. en Latinoamérica.
Total, qué lindo. Y eso es un poco lo que nos contabas también que hacen a través de Nueva Generación, impactar a través de la formación, la educación, las vidas de jóvenes y niños. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, realmente nuestro énfasis como nueva generación es ayudar a las iglesias y a las comunidades, es decir, las fundaciones y los colegios, para que formen en principios y valores a las nuevas generaciones. Hay muchas iglesias, hay muchos colegios, Hermoso. y eso es una gran bendición, pero muchas veces no tienen los suficientes recursos o herramientas para discipular o para formar en principios y valores a los niños y a los Claro. adolescentes. Entonces, lo que hacemos como nueva generación es darle las herramientas a los pastores, a los líderes de las comunidades, de las fundaciones o de los colegios o instituciones educativas Total. para que puedan llevar mejor esta transformación en las nuevas generaciones. Y lo que hacemos concretamente es dar entrenamientos, dar también literatura de alta calidad y también herramientas no solo académicas o teóricas, sino muy prácticas. Wow, qué lindo. Que es un poco también lo que contabas, que si bien esas raíces profundas de tu fe se fundamentaron en lo que tus padres te compartieron, hubo otras personas que acompañaron el proceso, porque muchos también pueden decir, bueno, yo no tuve ese padre que estuvo ahí, ¿cierto? Tenemos muchos tipos de familias, pero las personas a tu alrededor, tus líderes, tus pastores son esos otros. Personas que Dios pone para acompañarte y guiarte, porque al final nunca estamos solos. Dios, si no está uno, está el otro y al final eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos luz para las personas a nuestro alrededor y animar a los papás que hoy de pronto nos están viendo que sí se puede, ¿cierto? Que en Dios hay esa esperanza y esa promesa de que si creemos en Él y ponemos lo que Él nos ha dado para nuestros hijos, a su tiempo dará su fruto, así que Mm. confiar y descansar y animar a los papás que hoy nos puedan acompañar. Y hablando un poco de la paternidad, sabemos que hace poco viviste una temporada difícil, un reto para ti, para tu familia, a través del fallecimiento de tu papá. Puede que hoy campers estén atravesando lo que tú Mm. pasaste por ese momento. Cuéntanos qué te sostuvo en ese momento de dolor y de dificultad. Sí, mi padre fue un gran referente para mí. Fue un gran amigo, un gran maestro, un pastor, un, un ejemplo de vida. Su vida no fue nada fácil. Él empezó de cero, era el mayor de 11 hermanos. Y, y bueno, sí, fue el único que pudo ir a la universidad, fue el único que llegó a salir del país y muchas otras cosas. Entonces para mí siempre era como un referente. Y desde muy pequeñito él me iba instruyendo, me iba llevando. Nunca me presionó a que tienes que estar en una iglesia, tienes que ser pastor. No, fue muy, muy amoroso. Y me decía, ¿quieres estudiar negocios? Dale, yo te apoyo. No, no tengo mucho dinero. Él siempre decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y Amén. entonces, en ese sentido era como muy inspirador y apoyaba. Él era un hombre de mucha oración, mucha, mucha oración. Em, ya cuando era mayor, él me decía, cuando te fuiste a Bogotá, yo sufrí muchísimo, yo nunca te lo dije, porque yo sabía que era un riesgo enviar a mi hijo a la boca del lobo, pero yo sé quién sí está ahí contigo, quién sí te va a sostener, quién te va a Así cuidar. es. Y era siempre un hombre de mucha oración. Cuando él fallece, él parte a la presencia del Señor en mayo de 2022 por temas de pandemia. Él estuvo 3 meses hospitalizado, muy delicado de salud. Mm. Tuvo muchos procedimientos médicos muy complejos y cada procedimiento era como que si te dieran Ah, un disparo al claro. corazón. Era muy, muy fuerte para toda la familia. Pero algo que nos mantenía muy firmes en la fe era lo que él mismo nos había enseñado, de que su versículo preferido era lo que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y sabíamos que si estaba pasando algo así era Dios. por la voluntad de Dios, que dolía, por supuesto, y daba tristeza, pero era por su voluntad. Esa voluntad buena, agradable y perfecta.
Así Amén. es, Y así es. hablando un poco de legado, ¿cierto? Sí. De esos legados que recibimos de nuestra familia, de nuestras generaciones. Hoy ustedes, a través de algo que tu papá comenzó y no alcanzó a terminar, porque el Ujú. plan del Señor era que ustedes lo continuaran, hay un libro hermoso que tienen. Yo quiero que nos cuentes a todos los campers sobre este libro que ustedes ya han terminado con familia, cómo fue como terminarlo para ustedes, el libro que su papá comenzó. El nombre del libro se llama Legado, por eso hablo de legado, así que cuéntanos un poco de este libro. Sí, mi padre le gustaba, él era un muy, le gustaba mucho estudiar, orar también, era licenciado inclusive en pedagogía, en teología, y le gustaba todo el tema educativo, mi mamá también, entonces de alguna forma yo también y mi hermana también recibimos ese legado Así es. de a estudiar, de aprender, pero de enseñar. Y en algún momento escuché que la educación es el mayor motor para el desarrollo de cualquier persona y de cualquier Amén. país o comunidad. Entonces, muchas personas le decían, ¿por qué no escribe su historia? ¿Por qué no escribe su vida? Porque realmente es impresionante. Eh, entonces él empezó a escribirla. Lastimosamente no alcanzó a finalizarla, le faltó poco. Por eso lo más difícil que era la infancia, la adolescencia, cómo fue. Y finalmente nosotros como familia lo finalizamos. Y fue muy bonito hacer un homenaje cuando lanzamos el libro y recordar su historia, Qué recordar su lindo. vida. Y más que hacerle un homenaje a él como persona, es honrar el nombre del Señor. Total. Eso es algo que él siempre nos enseñó y que queremos y seguimos haciendo. Más que la Fundación Nueva Generación o más que la familia, es el nombre del Señor el que nos ha puesto donde estamos y queremos seguir en eso. Ese es el legado que Él nos ha dejado. Tarde o temprano, nosotros partiremos también. Así es. Estamos de paso en esta tierra. Pero qué bonito dejar un legado para mis hijas, para las futuras generaciones. Así. Y aparentemente todo ha sido muy bonito, muy color de rosa. Hemos tenido momentos muy, muy difíciles, muy complejos como familia y todo ser humano lo vive en algún momento de su vida. Entonces, es allí donde realmente vemos y Ujú. miramos en quién está nuestra Sí, confianza y nuestra esperanza. esa prueba de fe de que en quien realmente estamos depositando nuestra confianza, en el Señor o en lo que tenemos. O sea, ¿es su amor por nosotros o es solamente lo que esperamos de Él? Pues, como dijo Job, eh, el Señor da y Señor quita, pero bendito sea el nombre del Amén. Señor todo el tiempo. Qué lindo. Así que si Amén. tú quieres conocer más del legado, te invitamos a que a través de las redes sociales de la Fundación Cristiana Nueva Generación, su página web, el WhatsApp, puedan ir y pedir más información para adquirir este libro que será un legado para ti y tus generaciones. Cristian, avancemos un poco sobre el tema de decisiones. Qué importante las decisiones, porque todo el tiempo estamos decidiendo. Decidir aquí hoy para nosotros venir fue una decisión, me levanto, o sea, yo una vez escuché una frase que lo único que tú no puedes dejar de hacer nunca es decidir. Te Ujú. decides si te levantas o no, si te bañas o no, pero hay decisiones, cierto, que son un poco más trascendentales y hoy muchos de nuestros campers pueden estar estando como en esa incertidumbre de cómo saber si una decisión que yo debo tomar es solo una buena idea o es la voluntad de Dios, porque no siempre las buenas ideas vienen del Señor. ¿Cómo reconocer y ser sensibles a esa voz de cuándo es la voluntad de Dios? Bueno, muy buena pregunta porque es verdad, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y entre más crecemos, las decisiones se ponen Más, más difíciles. sí, Por un lado, la oración. Definitivamente Salomón, como un rey muy sabio, dice, la, la fuente de la sabiduría es el temor a Jehová. Y, y Salomón como rey, como un buen rey, tenía que tomar buenas decisiones. Él lo sabía y él le pedía al Señor sabiduría. sí, Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones para guiar a tu pueblo. Y algo que yo hago a nivel, bueno, ya personal es primero orar, to- ir a la presencia del Señor y pedirle, Señor, ayúdame en esta decisión que no sé qué hacer. Eh, Ir a la palabra, ir a la Biblia también. A mí me gustan mucho las biografías, entonces me gusta mucho leer la biografía de la historia de Moisés, la historia de Salomón, la historia de David, personas importantes que tuvieron grandes cargos en su momento y tomaron decisiones complejas. También tomaron malas sí, decisiones y uno también aprende de esas malas ajá, decisiones que otros pueden tomar. Y
También algo que me ha servido mucho es consultar o preguntarle a personas sabias. En la multitud de consejo hay Lejos. sabiduría, Ujú. dice la palabra de Dios también. Entonces yo me acerco a personas con mayor sabiduría, con mayor experiencia, Qué lindo. personas que son confiables para mí, mis amigos, mi mamá, Qué bonito. otros pastores, y les pregunto, personas de mucha confianza, y les pregunto, miren, no sé qué hacer en esta situación, ¿qué me recomiendan? ¿Qué me Ujú. sugieren? Entonces, cuando tengo una decisión muy compleja que tomar, dos, tres personas, y eso me ayuda mucho también a aclarar el panorama. Qué lindo. Y Ujú. por ese mismo lado, hablando de esas decisiones, nos vemos enfrentados a los llamados que Dios nos hace, ¿cierto? O sea, cuando Dios confirma, es por aquí, esta decisión es mi voluntad, estoy llamando hacia que vayas hacia aquí. Y el Señor nos ha dado a todos dones y talentos para ponerlo a su servicio. ¿Cómo ser jóvenes constantes, personas constantes y mantenernos firmes ante el llamado que el Señor nos está haciendo? Y aún si de pronto hay personas que dicen, bueno, yo no tengo claro mi propósito, a qué Dios me está llamando también, cómo acompañar a esas personas como a direccionarlos hacia lo que Ujú. Dios tiene. Bueno, algo que nos ayuda mucho a mantener el enfoque, la determinación, es tener una meta clara. Hace 20 años, cuando tenía, no sé, 17, 18, yo nunca imaginé estar donde estoy, nunca lo imaginé. Pero sí tenía claro que quería una familia estable, quería servir a Dios y quería trabajar para un mejor país. Siempre yo tuve claro ese propósito. No sabía cómo iba a pasar ni dónde. Si el lugar y la forma se la dejaste a Dios, tú sabías era el que querías hacer para el Señor. Exactamente. Yo estaba en Bogotá en ese momento y yo decía, no, de pronto ibas a trabajar en una multinacional o en un banco o en, no sé, en alguna empresa, porque estaba estudiando negocios. Y yo decía, bueno, desde donde esté, quiero Ajá, servirle al Señor, quiero tener una bonita familia y quiero aportar a la construcción de un mejor país. sí. Ya 20, 30 años después, se cumple esa promesa que el Señor nos da. Y digo, gracias a Dios, qué bueno poder haber permanecido, porque en muchos Amén. momentos cuando estuve en la universidad yo quería renunciar y decía, esto es muy duro, esta situación aquí esta ciudad es muy caótica, es muy estresante, em, la presión ideológica y todo lo que se ve en una universidad pública es Mm. complejo, pero yo dije, no, quiero seguir adelante, no puedo rendirme. Em, Y también el estar bien rodeado. Definitivamente hay momentos, hay tormentas difíciles que se pueden presentar en la vida. Cuando uno está bien rodeado, hay personas que te van a alentar y te van a decir, dale, no, te falta poco, no te rindas. Y eso ayuda muchísimo también. Las buenas compañías que puedan tener los chicos es fundamental. Total, qué lindo, me gusta mucho porque a veces le damos más valor al cómo que al qué, ¿cierto? Y el joven muchas veces se preocupa más, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué plataforma Dios va a usar? Y Dios como, yo voy a ir poniendo las plataformas, te voy a ir añadiendo la provisión, te voy a ir añadiendo todo lo que necesites, tú confía en que eso que yo te he entregado a mi forma lo haré y Ujú. ocúpate de lo que te estoy llamando, a hacer luz, a hacer sal, a llevar mi nombre a cada lugar que vayas. Y ya el Señor luego se ocupará de lo más, porque creo que uno de los retos que afronta hoy la juventud es que hay mucha ansiedad en cuanto a propósito, porque ya vemos en todos lados que tu propósito, vive tu propósito, y es como que, ay, no estoy viviendo mi propósito, pero el Señor no nos está llamando a preocuparnos por el dónde, perdón, por el dónde y el lugar que el propósito va a tener como el desarrollo, sino el qué. Y creo que eso todo lo tenemos muy claro y es ir y llevar el nombre del Señor a cada lugar donde vayamos, dar de lo que Él ya nos ha dado, compartir de Él. Así que animarte que lo que estás haciendo, que tú crees que es poco, no es poco, porque es Dios el que ve, Él no mira lo que ve el hombre, ve el corazón y de Él es su recompensa. Así que ánimo, en esa plataforma que parece pequeña a los ojos del mundo es suficiente para que el Señor cumpla lo que te está pidiendo hoy que hagas.
Y hablabas un poco de los ambientes de ciudad, ¿cierto? De cómo ahora todo nuestro país, en ciudades tanto grandes como pequeñas, está viviendo muchos retos para la juventud, para la niñez. ¿Tú qué rol crees que hoy el joven debe ser consciente que está jugando y cuál es su papel para llevar desde el lugar donde Dios lo ha puesto a ser de transformación? El rol de la juventud en estos días es fundamental. Estamos en una transición importante de la pandemia, quizás un poquito antes, los tiempos van de manera mucho más acelerada. Estamos en una sociedad cada vez más polarizada. Las redes sociales, la inteligencia artificial y todo el Sí. tema del Internet juega un papel fundamental y la mayor parte de la población que maneja estos medios es la juventud. Ya cada vez la edad Ujú. en que se ingresa al tema digital es menor. Ya niños de 5 o 6 años ya están con alguna tablet o algún dispositivo. Sí, nativos, Son nativos 100%. digitales, sí, 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 sí. Y a mí me encanta la tecnología, pero definitivamente mi hija tiene 7 años y ya ella maneja muchas cosas y cada vez es así. Y eso es muy, muy bueno, pero también mal utilizado puede ser muy Sí, negativo. Entonces, para responder a la pregunta, tenemos un rol fundamental para la sociedad. Y qué bueno usar estas herramientas de la mejor manera posible para glorificar el nombre del Señor. La Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, sea en internet, sea en lo público, sea en ujú. privado, sea en la Guau, riqueza, en la abundancia o en la pobreza. Hazlo bien y hazlo con excelencia para el Señor, para glorificar el nombre del Señor más que para un bienestar personal. así es. El tema también del individualismo o de la... em, Sí, ese es yo, el centro sí, del yo el centro de sí, todo. que yo quiero, yo merezco, yo Necesito, necesito, yo tengo derecho. Es más que yo, es el Señor, es el Señor. Y créanme ah, que el Señor va a bendecir esa fidelidad porque ya lo hemos visto, lo he visto en mi vida. Y muchas veces tiene que rendirse y decir, bueno, yo quisiera esto, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Yo quisiera tener más ah, dinero, yo quisiera tener un mejor cargo, yo quisiera viajar por el mundo. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Y cuando nosotros ponemos primero los planes y los sueños del guau. Señor antes que los nuestros, Él, Él es fiel y justo también para eh, Sí, en su momento poder bendecir y recompensar. No necesariamente materialmente, no todo es material o dinero o la parte económica, pero de otras formas sí, también. él sabe lo que necesitamos y Así es, él va a añadir esas cosas, esas buenas cosas que él sabe que son lo mejor para nosotros. así Y es. hablando un poco de liderazgo, Cris, que ya llevas varios años liderando junto con tu familia, nueva generación, cuéntanos cuál ha sido una de las lecciones más duras, pero también más valiosas que has aprendido. Han sido muchas, una de ellas es, Sí, siempre tenemos varias. sí, bueno, una es cuando fallece mi padre, yo le preguntaba muchas cosas al Señor. Eso. Él tenía 65 años y bueno, uno siempre se imagina a sus padres llegar a viejitos y que conozcan a sus nietos. Sí es. Y uno tiene muchos planes. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Tantas cosas. Un hombre que te sirvió, que te honró, que hizo tantas cosas. Em, Total. pero allí uno debe rendirse, lo que te comentaba, rendirse a la voluntad de Él, a sus planes. Y en Wow. amor, él sabe por qué hace Sí. las cosas. Sé que quizás muchos de los que nos están viendo han pasado o han vivido situaciones muy difíciles y muy inexplicables. Decirles también que en este preciso momento hay un familiar que ha sido desde muy joven, ha servido al Señor, ha sido muy leal y está pasando una enfermedad terminal muy compleja. Y uno Wow. dice, bueno, muchas personas pueden decir, pero ¿por qué? Ujú. Pero si el Señor lo ha permitido es por algo. Amén. Em, y también, por otro lado, es reconocer que el liderazgo del Señor es diferente al liderazgo humano. El liderazgo humano o terrenal siempre piensa en el poder, en de pronto tener más o hacer cosas a su manera. El liderazgo del Señor es diferente. Jesús vino para servir y no para ser servido, Wow. para ayudar, para morir
por causa de otros. Y esa es una de las cosas que me ha costado mucho, pero que he aprendido a ceder, a reconocer que somos pasajeros, que ahora estamos y puede que tenga una bonita familia, un cargo, una influencia de alguna forma, pero tarde o temprano eso va a pasar. Y mi mente y mi sueño es estar con el Señor en algún momento y cuando Él me llame decir, escuchar las palabras, buen Siervo siervo fiel. fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y Así esa es la es. meta, esa es la meta de todos como hijos de Dios y como Amén. líderes también. Qué lindo que a veces Dios nos recuerda que por acá estamos de paso, como decías, y que es poner nuestra mirada en Él y confiar que algún día aún esas personas que hoy con dolor vemos partir, las volveremos a ver en un cuerpo glorioso junto con Dios y de ahí para siempre. Así que eso es, hay que animarnos como decía Pablo, Ujú, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ujú, Bueno, sí. hablando un poco de Monteverde, sabemos que ya nos visitaste en Valparaíso, qué rico que tuviste la experiencia de ir y conocer todo el avance de la obra que estamos teniendo. Cuéntanos, cuando llegaste allá, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué impresión tuviste de todo lo que Ujú. alcanzaste a ver y dimensionar de lo que va a ser el campamento Monteverde? ¿Y cómo ves tú a Monteverde como posicionado dentro de ese propósito de Dios de ser ese transformador también? Que él está usando y usará para las nuevas generaciones, para las familias. Bueno, Monteverde definitivamente es un proyecto que el Señor ha creado y sé que viene de muchos años atrás. No conozco, no tengo detalles de la historia, pero sin duda alguna el Señor ha puesto en alguien o algunas personas Sí, este sueño de bendecir a la iglesia del Señor con un espacio para refrigerio, para aprendizaje, sí es. para muchas, eh, para, para, para conectar con muchas personas, jóvenes, familias y adultos. Definitivamente antes de verlo, antes de estar en el lugar, me presentaron, escuché de Monteverde y cuando escuchaba lo que me decían, yo imaginaba un poco la escena y cuando estuve allí, en el lugar, todavía estaban las máquinas y todos los trabajadores y personas construyendo, no era muy bonito, no, era todo como, pero así es un sueño y lograba Sí. imaginarme, yo le decía a Sebastián y a algunos miembros del equipo, y él le decía, me imagino a los niños corriendo por aquí, jugando, a los jóvenes orando. Wow, amén. Es súper especial en lo que se vive y el sueño que el Señor está construyendo allí, que más que paredes, más que las instalaciones que van a ser muy, muy bonitas, con el favor de Dios va a ser algo espectacular, Amén. es todo lo que se va a vivir allí, todo lo que va a pasar allí, y es el calor humano. Pueden haber muy bonitas y muy grandes instalaciones que así va a ser con el favor de Dios, pero más que eso es el calor humano, es las personas que van a estar ahí para servir, pero también para recibir. Y bueno, esperamos pronto verlo ya, ese sueño Sí, realidad. ya casi 2026, muy Ya casi. pronto. El tiempo vuela y ya estamos a final de año, así que cuando menos pensemos, estaremos abriendo las puertas, estemos muy expectantes porque ya pronto estaremos también contando más de cómo va a ser este nuevo inicio. Pero, Cris, para terminar, antes nuevamente agradecerte mucho por este tiempo, dinos una frase o un consejo que tú le quieras dejar para terminar a las personas que hoy nos están acompañando y viendo este episodio. Cómo vivir una vida basada en el Señor y que independientemente de la temporada, ellos estén como cimentados en su fe y que ellos recuerden en todo tiempo que no se trata de ellos, sino de Dios. ¿Qué les dirías para lo que estén viviendo, sea decisiones, sea atravesando por procesos, como algo que ellos digan, yo me voy con esto, que para Cris sea como esa palabra que los sostiene y que tú les compartas de algo que, así como a tu papá, ¿cierto? Que él Ujú. dijo, esta frase yo recuerdo de mi papá, ¿con qué frase tú quisieras ser recordado? Bueno, hay un versículo de la Biblia que me ha sostenido durante estos más de 10 años y que lo recuerdo cada vez que puedo, y es Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, Wow, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. wow. Entonces, a todos los que nos están viendo,
yo les animo a eso, a que no nos cansemos de hacer el bien, Wow, sea donde amén. sea que se encuentre, en lo poco, en lo mucho, en el colegio, en el barrio, en la universidad, en las redes sociales. Una vez se entra a redes sociales y es, bueno, como una lucha de Mm, cosas. Las noticias no son muy sí, positivas. A veces en el mismo entorno cristiano también. o en la iglesia. Pero muchachos, miren, no nos cansemos de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Uno a veces dice, ah, yo hago esto para recibir. Si yo hago esto, entonces me van a pagar. Sin un interés de qué me van a dar, qué me van a pagar, hagan las cosas bien para el Señor. Y el Señor en su momento les bendecirá Así es. en su tiempo, en su forma. Y créanme que lo he vivido y les animo a eso. No se cansen de hacer el bien, que a su tiempo cosecharán, si no se Qué, dan por vencidos. Qué lindo, amén. Muchas gracias nuevamente, Cris. Hermoso, Ujú, hermoso tiempo. Creo que nos vamos todos con esto. Qué bendición nos has dejado, qué legado nos has dejado de hacer el bien ujú. incansablemente, que el Señor a su tiempo nos dará todas las cosas buenas que tiene. Bendecimos tu vida, tu Amén. familia, la Fundación Cristiana Nueva Generación. Creo que veremos aún cosas mayores de lo que Amén. el Señor ya ha hecho. Estemos también atentos a sus redes para que seamos parte de la transformación que Dios está trayendo a nuestra tierra y extendida a todo el mundo a través de lo que Él les ha entregado. Y los invitamos, por favor, a todos, si aún no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal como @monteverdecampo oficial y en nuestras redes sociales como @monteverdecamp. Muchas gracias, campers. Esperamos que tengan una hermosa semana. Bendecimos sus vidas, sus familias y a sembrar con fe, en amor, creyendo que lo bueno viene de Dios y a continuar cada legado que Dios nos ha entregado con amor. Un abrazo y bendiciones. Chau. Chao.